Con nosotros a Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Don Mario, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por darme este espacio aquí en el día de hoy con ustedes, un placer. Pues mire, la Asociación de Industria está dentro de las primeras entidades que ha puesto el grito al cielo, como dice la población, por la aprobación en el Senado de la República, parece que de manera muy apresurada, de lo del fideicomiso que tiene que ver con los desperdicios sólidos, con el tema de la basura. Incluso hubo un comunicado público de la Asociación de Industria alarmada por la manera en que se produjo la aprobación sin darle la oportunidad o el espacio a algunos sectores que querían opinar sobre el proyecto. Cuéntenos en qué estamos con eso. Bueno, se debe conocer ahora en la Cámara de Diputados. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como bien mencionas, desde el año pasado hemos estado dándole seguimiento a este proyecto, una iniciativa del senador Henao, y nos sorprendió de manera bastante directa el que a partir del 7 de enero, en 2 lecturas consecutivas en el Senado, se aprobara un proyecto de ley en donde no se nos dio el espacio para compartir nuestras inquietudes o nuestras propuestas y para entender un poco pues la velocidad que llevaba el proyecto en esa Cámara. Digamos que desde entonces lo que hemos tratado de hacer es de traer luz a la discusión y de ponernos en fila para que a partir del 27 de febrero, cuando el proyecto sea objeto de discusión en la Cámara de Diputados, podamos compartir las preocupaciones transversales que tenemos. Le pregunto algo que la gente que nos está viendo quizás se esté preguntando: ¿por qué la prisa? Bueno, ahí entendemos que quizás como venía terminando la legislatura el viernes de esa semana, pues se entendió de que podía haber algún tipo de oportunidad en hacer esta aprobación. No obstante, por igual nos sorprendió porque el proyecto no perimía al concluir la misma, sino que tenía una segunda legislatura para profundizar las discusiones. Pero digamos que lo que hemos tratado de hacer en estos días es de poner de relieve las 5 preocupaciones transversales que tenemos respecto al proyecto. En primer lugar, el tema de la contribución, la cual ha sido objeto de un incremento que va de un 60% para las microempresas hasta un 3.700% para las empresas grandes, en donde las pequeñas y medianas empresas también se verían afectadas con aumentos que van de 150 a 300%. Un aumento desproporcionado, un aumento irrazonable y un aumento, señores, que implicaría un monto adicional de 25.000 millones de pesos para el fideicomiso de uso sostenible. ¿En qué tiempo? Actualmente, de inmediato. De inmediato. Porque actualmente el fideicomiso maneja entre 2.000 y 2.100 millones de pesos al año, que son los montos que han utilizado para ir ejecutando el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto y otras iniciativas establecidas en la ley. Estos 25.000 millones que se estarían recibiendo si esta aprobación o esta modificación que se hizo al artículo 36 prospera, implica que 20.000 millones van a recaer de manera directa sobre los hombros de todo el andamiaje productivo en República Dominicana y 5.000 millones de pesos que vienen también de manera directa por un artículo que establece que el 0.5% de las recaudaciones fiscales del gobierno irían directo al fideicomiso. Entonces lo que nosotros decimos es, esta no es una herramienta por la cual debe de motorizarse el financiamiento de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen la ley 166-03 que establece que el 10% de los ingresos fiscales deben de ser entregados a los ayuntamientos. Esto no se ha podido cumplir por razones que todos conocemos. El presidente en la semanal el pasado lunes, no ayer sino el pasado lunes, indicó que visualizaba pues que los ayuntamientos estuvieran recibiendo por lo menos el 5% de los ingresos del Estado. Entonces, esa es una discusión que el mismo presidente indicó que debe de tener lugar en otro espacio. Otras preocupaciones que son transversales en atención a lo que se aprobó, pues tiene que ver con el uso obligatorio de combustible derivado de residuos, donde las empresas productoras de cemento aquí en el país fueron sorprendidas. De hecho, de las 6 que hay 2 que de entrada no pudieran cumplir con esa disposición porque no producen clinker. Entonces aquí se procura que en un plazo de unos 5 años se utilice un 30% de combustible derivado de residuos, lo cual España, que es nuestra referencia en el tema de residuos sólidos, no ha podido cumplir en 20 años. Por igual el tema del uso obligatorio de resina reciclada, para que en el 2027 se utilice un 30% de resina reciclada. España tampoco ha podido cumplir eso en las décadas que tiene trabajando de manera espectacular el tema de residuos sólidos. Y por igual 3 puntos adicionales. El uso obligatorio de tapas de polietileno. ¿Por qué polietileno? ¿Por qué polipropileno? Si aquí se ha venido utilizando las tapas de los envases plásticos de polietileno y no ha sido obstáculo
para los procesos de reciclabilidad. Finalmente, 2 puntos adicionales, uno que tiene que ver con una disposición que estaba en la ley del año 2020, que establecía que los rellenos sanitarios no se podían establecer a menos de 1 kilómetro de distancia de industrias y de centros poblacionales de por lo menos 2.000 personas. ¿Por qué se elimina eso? Ahora mismo tengo a todo el sector de alimentos y bebidas en completo estrés, porque imagínense una empresa que tiene sus certificaciones de calidad y demás, que se ve ahora con un relleno sanitario Mario, a su lado. Falta uno, espera, falta uno, Mario. El próximo que falta, ya hablé de las contribuciones, de la resina, de la CDR, de las tapas de polipropileno y de la distancia. Son esos 5 puntos que nos preocupan de manera directa y que esperamos poder contribuir a la discusión en la Cámara de Diputados a partir del 27 de febrero. La pregunta te la hago en el mejor sentido. ¿Por qué se percibe un tema de interés empresarial particular de negocio ponerse a ese proyecto? ¿Por qué hay la sensación posible de que lo que se está defendiendo a la asociación de los intereses de sus socios para una que otra empresa con temas específicos, y no está la asociación de industria también coartando un tema ambiental que pudiera ayudar como se está planteando en la ley? Te comento. Perdón. Agréguele a la preocupación de la Asociación de Industria la preocupación de la Federación Dominicana de Comerciantes, que se ha manifestado públicamente en la misma dirección prácticamente que lo plantea la IRD. Una serie de gremios, digamos, que se han manifestado en torno a nuestra posición. Creo que lo que más nos preocupa, aquí hablaba el defensor del pueblo hace un momento de institucionalidad, a lo que a nosotros nos preocupa es la forma, ¿verdad? El Congreso Nacional tiene todo el sustento constitucional para hacer las aprobaciones que considere de lugar. Lo que nos ha sorprendido... La forma en que se hizo la aprobación, en el sentido de que no se nos dio la oportunidad de compartir nuestras preocupaciones, como tampoco se convocó al órgano regulador, que es el Ministerio de Medio Ambiente, ni tampoco se convocó al Comiso de Sostenible, que es el impactado. ¿Hay un interés detrás de la otra parte de aprobar ese proyecto? Bueno, lo que nosotros como gremio defendemos es esa transparencia a la que estamos acostumbrados, tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados, para poder hacer propuestas y explicar por qué de todas estas medidas que yo he mencionado acá que nos preocupan, por qué quizás deberíamos estar hablando de plazos más largos, de una estrategia distinta, de que escuchen las particularidades de cada uno de los sectores impactados y que se tenga en cuenta de que el aprendizaje que tenemos también como gremio, que venimos trabajando el tema de sostenibilidad desde antes de la aprobación de la ley del año 2020, pues que tenemos cosas que aportar a la discusión. Mario, hay, digamos, hay un consenso en la rapidez y la falta de consenso y de amplitud para la discusión de la ley. Incluso los mismos sectores que la apoyan lo han manifestado. Y me quiero puntualmente referirme a una participación reciente que estuvo aquí Pedro Richardson, que es el presidente de FEDODIN, que anunciaba que ellos, a pesar de que no fueron consultados, estaban de acuerdo con la ley y que saldrían a manifestarse en los diferentes municipios en apoyo a esa ley. Y quiero contrastar datos que él ofrecía con relación a lo que tú planteas. Tú hablas de 25.000 millones de pesos. Así es. Él hablaba de entre 5 y 6.000 millones, que es el total de los aportes que harían las empresas. Eso es al margen del aporte del 0.5% de los ingresos, que sí son 5.000 más. Y que incluso eran descontables del impuesto sobre la renta. Eso no es, o sea, los números son muy diferentes. Y la parte de que son descontables, que serían contra el impuesto sobre la renta, que no sería un aporte de ustedes, al final es del Estado. Te explico. La parte de los 20.000 millones la validamos con información tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como del Fideicomiso de Sostenible. O sea, son estimaciones que se han hecho de que el incremento de las contribuciones, tal como se hizo de 500 en el menor de los casos y 250.000 pesos en el mayor de los casos, esta última que fue incrementada a 10 millones de pesos, en base al desglose y a la información que ha acumulado y captado tanto DGI como el Fideicomiso en estos 5 años de implementación de la ley, llevan a hacer estimaciones que aterrizan el monto en 20.000 millones de pesos, más los 5.000 millones, entre 5 y 6, que establecerían o que recibirían por el 0.5 que está en ese mismo artículo. Esto nosotros entendemos de que es desproporcionado, de que no tiene ningún argumento que sustente la manera o la magnitud en que se ha hecho este incremento.
Fedodim, pues evidentemente pues tiene sus tiene sus artículos a defender y demás, y las carencias que tienen los ayuntamientos nosotros las entendemos, nos solidarizamos con las mismas, pero entendemos que este no es el mecanismo para trabajar lo que tiene que ver con el financiamiento de los ayuntamientos. Si hay una premura con un tema de fondos adicionales o fondos urgentes que puedan ponerse sobre la mesa, nosotros llamamos a que se observen los 1.200 millones de pesos que recibe anualmente Eco5 RD, una figura establecida por decreto, el decreto 28-23, y que si se ven los objetivos o las facultades de esa institución son las mismas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y las mismas que tiene el Fideicomiso de Uso Sostenible. Yo creo que eso es algo que pudiéramos continuar discutiendo. Eco5 RD, ahí se reciben 1.200 millones de pesos. ¿De dónde sale? Que pudieran, del presupuesto. Sí, correcto, esos 1.200 millones de pesos pudieran entregarse. Eso está bajo el Ministerio de la Presidencia. A lo que llamo la discusión es que hay 1.200 millones de pesos que de manera inmediata pudieran. ¿Y la parte que es descontable de la renta? Ahora mismo, según la misma ley del año 2020, es deducible, pero se establece un tope porque hace una vinculación a un literal del Código Tributario bajo el libro relativo al impuesto sobre la renta, que lo trata como si fuera una donación de bien público, que tiene un tope que la deducción no puede aplicarse, digamos que es un 100%. No quiere decir que se pagan los 250.000 pesos ahora, que es el monto que pagan las empresas grandes, que implicaría una deducción total, como si nada hubiera pasado. Otra cosa, y me quiero poner ahora de la gente que la critica la ley, sectores ambientalistas. Lo he escuchado y me siento seducido por la idea de criticarla, porque incluso no establece un parámetro sobre el daño medioambiental. Por ejemplo, está relacionado con la facturación. Una empresa, una oficina de abogados puede facturar más que una industria, puntualmente. Y una oficina de abogados, tal vez la generación de desechos sólidos que crea es muy poco en comparación con una industria que tal vez contamina hasta un río. Entonces, ahí tal vez la industria sería más forzada. O sea, ustedes como sector pagarían más, porque el sector industrial en sentido general genera mayor contaminación. Su impacto medioambiental es mayor. Y lo que plantean los ambientalistas debería estar relacionado al impacto que genera medioambientalmente, a la cantidad de desechos sólidos y el tipo de desechos sólidos que genera cada sector. Tú sabes, Oscar, que la misma ley aprobada 225-20, que tiene 5 años en implementación, ahora a partir del mes de enero, establece todo un andamiaje para hacer frente a eso que tú mencionas y que mencionan los ambientalistas. Hay una figura que se llama responsabilidad extendida del productor, que está en implementación desde entonces y que lo que procura es eso mismo, que una vez hay un tema de postconsumo de los productos que yo pongo en el mercado, pues yo tenga responsabilidad de asegurar la reciclabilidad o la circularidad de eso, digamos, de esos residuos. Eso es una figura que se ha implementado de manera rigurosa por parte del sector empresarial. Hay unas tareas que están pendientes, que recaen sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente. Como sabemos, pues hubo un cambio a nivel de ministro, y por eso va a ser nuestro primer invitado este jueves en el primer encuentro industrial del año, en donde el ministro Paino Enríquez pues, va a compartirnos sus ejecutorias, sus planes de trabajo para este año y de cómo nosotros como sector industrial podemos colaborar. Y en el tema de los plásticos, que también es una de las observaciones que haces en cuanto al tipo de plástico y de tapa que se pueden utilizar, otra queja de los ambientalistas, que también me parece sensata, es que no se aborda el tema de los plásticos de único uso, que no está ahí, y que no está ahí porque el sector industrial no quiere abordar ese tema. Mira, lo que nosotros entendemos es que los ambientalistas también deberían tener su espacio en el Congreso, y ellos no fueron invitados a las discusiones en el... Le decía que hay un consenso en que no hubo espacio para la discusión. Sí, todo el mundo está de acuerdo. Con el tema de plásticos de un solo uso, nosotros sí entendemos que eso debe de definirse acorde a las mejores prácticas e incluirse en la modificación, porque incluso en la ley actual no está esa definición. Y sí debe tomarse en cuenta, por ejemplo, que esas botellas PET, de las cuales nosotros tenemos 6 años empujando todo el tema de reciclabilidad y todo el tema de circularidad, no pueden esas botellas PET no pueden considerarse plásticos de un solo uso, porque van a un tema de reciclabilidad. Trabajamos el tema de la resina. Aquí el sector privado ha hecho una inversión espectacular que esperamos abra ahora a finales de este cuatrimestre, en donde vamos a tener la primera planta de reciclaje de botellas PET grado alimenticio en el país. El PET no es el único uso.
Para el FON, sí. Eso es lo que queremos que se entienda, de que el PET no es de, un plástico de un único uso. Con el tema del FOM, la ley actual del año 2020 establece todo un plan de trabajo en el artículo 172. Los productores de FOM del país han actuado en atención a los mandatos establecidos ahí. Todo lo que está pendiente en ese articulado de un levantamiento de lo que tiene que ver con los residuos de FOM en el país que compete al Ministerio de Medio Ambiente, un plan de trabajo de la mano con el sector industrial está pendiente y es facultad del Ministerio de Medio Ambiente, y un tema de salud. El ministro Reyes de Medio Ambiente dice todo lo contrario, que ustedes se están oponiendo a eso. Yo creo que es bueno que ustedes también... Reyes ha sido vehemente, inclusive el viceministro actual de Medio Ambiente. Sí, lo conocemos. Y ha sido reiterativo y que ustedes están bloqueando. Y ya la ley porque no incluye eso. Lo que he escuchado en el sentido personal y público de la discusión del tema y que esperamos aclarar este jueves con el ministro Paino Enrique en nuestro encuentro. El viceministro Reyes. Bueno, ahí el ministro decide quién invita de su equipo. Lo que sí he podido identificar es que no necesariamente hay una alineación en la posición del ministro Enríquez con la posición del viceministro Reyes. Entonces eso viene dado, perdóneme que le trate este tema, que es nodal. Yo no entiendo eso porque ahí se están surgiendo diferencias entre el ministro y el viceministro, pero todo está relacionado con ustedes. Sí, y por eso nosotros queremos... Todo está relacionado con el proyecto. Por eso queremos nosotros ponernos en la mesa, conversar y de una manera u otra hacer propuestas respecto al abordaje y considerando mejores prácticas de un tema de tanta importancia como ¿Ustedes están una de acuerdo caseta de café Santo Domingo con la eliminación de la producción de plástico de único uso en el país? Bueno, en plazos razonables. Oscar, la ley actual del 2020 establece en el artículo 132 una hoja de ruta respecto al tema. La hoja de ruta no se cumplió, no por los industriales, sino por carencias o por falta de seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es uno de los puntos que vamos a tratar, muchas gracias, que vamos a tratar con el ministro Enríquez el jueves. Hay una diferencia ahí. Incluso ese artículo que les menciono mandaba a que 60 meses después de la entrada en vigencia de la ley, entiéndase en el 2025, nos íbamos a sentar nuevamente a tratar todos estos temas y a ver lo que se había hecho en ese plazo, a ver qué estaba pasando en otros mercados, a ver cómo la ciencia ha impactado también todo el tema de manufactura de plástico y cómo nos ha ido en todo este tema de circularidad. Mario, ahí está convocado el Comité Nacional de Salario y justamente quisiera saber si la entidad que usted regentea tiene alguna novedad con el tema de la cesantía. Bueno, don Freddy, la única novedad que tenemos es que de aquí voy saliendo para el Ministerio de Trabajo, que estamos convocados a las 10 de la mañana bajo el marco del Comité Nacional de Salarios, y ahí estaremos, hay todo un proceso, hay una hoja de ruta bajo la sombrilla de esa instancia, y hoy va la parte formal de juramentación, y se establecerá lo que será esa hoja de ruta respecto al tema. Nosotros con el aspecto de la cesantía hemos sido reiterativos en nuestro entendimiento de que debe aprovecharse esta oportunidad de discusión y ajuste del Código Laboral para que esa figura pues también sea ajustada hacia el futuro. Entiéndase que impacte solamente los nuevos contratos laborales y que los derechos adquiridos, el precedente, no sea tocado ni con el pétalo de una flor. Si usted acumula, usted va a seguir acumulando en el futuro. Nuestra propuesta no ha de tocar esa parte de la población. Pero hay por ejemplo, pero Dani, porque eso es importante. Yo recuerdo cuando se modificó la ley de trabajo, el Código de Trabajo en el 92, se crearon dos sistemas. Correcto, había una coexistencia. Una coexistencia. Ahora ustedes plantean que para los contratos anteriores se mantenga el... Correcto, una coexistencia. Habría la coexistencia entonces. Acumula pero a partir de ahora. Una coexistencia del que ha venido acumulando a través de los años con posterioridad a la implementación del Código Laboral en el 92, sigue acumulando. Ese no se va a tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso lo sigo reiterando. Sí, pero le reitero, Mario, perdón, en el 92, el que, digamos, liquidaba un trabajo en el 94, haciendo cálculos. Lo que tú acumulaste hasta el 92 y lo que acumulaste 92-94. Exacto. Bajo modelos diferentes. Exacto. En ese entonces, digamos, se tenía esa visión de que iban a coexistir dos sistemas o dos esquemas. Ahora ustedes no plantean eso. Lo que estamos planteando pudiera hablarse de una coexistencia, porque estamos hablando de ajustes, establecimiento de topes y demás figuras a los contratos de trabajo que se suscriban con posterioridad a la aprobación
de este nuevo Código Laboral. Lo del pasado mantiene su acumulación y eso no se toca. La opinión de ustedes con respecto a la propuesta que se va a discutir a partir de hoy de aumento de no menos del 20% al salario mínimo no sectorizado que ha hecho el presidente. Bueno, esto digamos que las discusiones comienzan en el día de hoy. Nuestra intención es, luego de la juramentación y luego de que se establezca el calendario de trabajo, pues entender cuáles fueron los argumentos, los criterios y el sustento de esta propuesta de por lo menos un 20%, para entonces pues nosotros pues poder analizarla y llevarla nuestra a la mesa de discusión. ¿Está de moda los gremios oponerse o aprobar las designaciones como hizo la ADP? ¿Ustedes qué piensan de la designación de el ministro Olivares? Entendemos que los cambios son saludables, son oportunos. El momento me parece que es igual oportuno para, con una nueva visión, una experiencia y un recorrido, una trayectoria distinta del nuevo ministro, pues podamos profundizar la discusión. Vale, gracias por acompañarnos. Nos despedimos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.